días con todas y con todos. Soy Sergio López, director de la Alianza CAFE, proyecto ejecutado por Tecnocer y financiado por USAID Perú y Jacobs U. Edwards. Agradecemos su participación y puntualidad, sobre todo en este webinar denominado Adaptando plataformas UAVs, vehículos no tripulados y técnicas de percepción remota para estudiar el estado nutricional de cafetales sembrados bajo sombra en la región Huánuco. Cabe señalar que el uso de tecnologías de precisión en la agricultura viene desarrollándose principalmente en cultivos anuales o de corto periodo vegetativo. Existen pocas experiencias realizadas en cultivos perennes, dentro de ellos el café. Es así que bajo un convenio de cooperación, la Alianza CAFE y el Centro Internacional de la Papa hemos realizado un gran esfuerzo para investigar sobre el uso de imágenes satelitales y drones para la teledetección de estrés nutricional en plantaciones de café. Sin embargo, antes de dar pase a la palabra de bienvenida, paso a mostrar las pautas a seguir para que esta conferencia se realice de la mejor manera. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Presentar ahora. Por favor, me confirma si ve mi pantalla. Sí, Sergio, sí lo vemos. Ok. Bueno, en primer lugar, los micrófonos de los y las asistentes agradeceremos que estén apagados. Mientras los expositores estén realizando su presentación, por favor no escribir en el chat para evitar desviar la atención. Después de la exposición se dará paso a los comentarios de los panelistas y se abrirá una rueda de preguntas de 20 minutos, las que podrán realizar a través del chat de la conferencia. En la parte inferior ustedes podrán ver los iconos para poder poner off su micrófono y su cámara. En la parte superior derecha pueden estar se encuentra el icono del chat donde podrán escribir sus preguntas. Y le agradeceremos que escriban su nombre y seguido la pregunta que desean formular. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, es la apertura del conversatorio, la que estoy realizando. Luego viene la palabra de bienvenida de Todd Hamner, director de la Oficina de Desarrollo Alternativo de USAID Perú. Enseguida viene la presentación de los principales resultados de la investigación de teledetección de estrés nutricional a cargo del señor Hildo Loaiza, del Centro Internacional de la Papa. Y luego abrimos una mesa de discusión y tenemos dos panelistas invitados. Dave Hale, director de Tecnocer Labs, y Jorge Figueroa, responsable de la cadena productiva de café del Ministerio de Agricultura. Una vez culminados los comentarios de los panelistas, vendrá una rueda de preguntas y el fin de conversación. Continuando con la agenda, cedo las palabras al señor Todd Hamner, director de la Oficina de Desarrollo Alternativo de USAID Perú, quien dará las palabras de bienvenida. Gracias, Todd. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bienvenidos a todos y todas las participantes a este webinar. Gracias a la Alianza para la Excelencia en Café de USAID y el Centro Internacional de la Papa por organizar este webinar para difundir los resultados de su investigación. La investigación busca comprobar metodologías prácticas para aprovechar diferentes tipos de sensores remotos para medir el estado de cafetales en zonas de difícil acceso en la selva. Hoy escucharemos sobre los resultados y su potencial para mejorar el acceso a información costo efectivo para la mejor provisión de asistencia técnica y la compra de insumos agrícolas apropiadas. Sin duda, la pandemia global de COVID-19 es la peor crisis sanitaria y económica a la que se ha enfrentado el Perú desde que USAID empezó a trabajar en la selva hace más de 20 años con vida en desarrollo alternativo. A la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha asignado más de $20 millones en nuevos recursos para ayudar a Perú en su respuesta de emergencia a COVID-19. Las instituciones y programas que actualmente son financiados por el gobierno de Estados Unidos por medio de USAID también están adaptando sus actividades para responder a esta crisis sin precedentes. Por ejemplo, las alianzas como la de café con el sector privado de USAID y con DeVida promueven campañas de higiene para los agricultores y protocolos de salud para ayudar a mejorar la bioseguridad y transferir productos agrícolas al mercado.
También nuestras alianzas y de vida brinden a los agricultores asesoramiento técnico personalizado por teléfono y redes sociales para mantener los cultivos productivos y conservar sus ingresos. Finalmente, USAID está en proceso de desarrollar nuevas iniciativas con el sector privado para asegurar que las economías lícitas de las regiones de la selva se recuperen lo más pronto posible y vuelve a generarse inversión y crecimiento. Nuevamente, gracias por su participación hoy y salud para todos. Cambio. Muchas gracias, Todd. No, agradecemos profundamente a USAID que realiza un gran esfuerzo en el Perú, no solo para apoyar a los cultivos de café y cacao, sino también en la lucha contra la pandemia. Bueno, a continuación les presento a Hildo Loaiza. Hildo Loaiza es investigador del Centro Internacional de la Papa, cuenta con 14 años de experiencia en instrumentación y técnicas de percepción remota, es líder del equipo técnico del CIP, responsable del desarrollo e implementación de tecnologías para agricultura de precisión, conduciendo investigaciones en cultivos como papa, camote y yuca en diversas zonas del Perú, así como también en Kenia, Tanzania y Mozambique. En Ecuador realizó investigaciones en cacao con la empresa chocolatera Mars. Viene realizando sus estudios de PhD en la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia. Se desempeña como investigador visitante del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y colaborador investigador de la Agencia Espacial Europea. Asimismo, acá en el Perú, Hildo cuenta con la categoría de investigador María Rostorowski, nivel 1 en el Registro Nacional Científico y de Innovación Tecnológica RENACIT. Hildo estará a cargo de presentarnos los resultados de esta investigación, a quien le agradecemos su ponencia. Gracias. Adelante, Hildo. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por sus tiempos. Por favor, ¿podrían confirmarme si pueden ver mi monitor? Sí, Hildo. Genial. Muy buenos días con todos. El título de la presentación, que voy a presentar hoy es Adaptando plataformas UAV y técnicas de presión remota para estudiar el estado nutricional de cafetos sembrados bajo sombra en la región Huánuco. Al redactar las notas de concepto de este proyecto, nos formulamos dos preguntas principalmente, luego de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. La primera pregunta era si los sistemas remotos basados en UAV podrían trabajar en zonas de café con terrenos no uniformes. Y la segunda pregunta fue, ¿qué tan práctico o si realmente se podrían utilizar índices de vegetación para monitorear el impacto de las buenas prácticas en agricultura en plantaciones de café sembrados bajo sombra en terrenos no uniformes? Estas preguntas nos formulamos, como ya comenté, luego de revisar nuestra revisión bibliográfica, ya encontramos muy pocos trabajos de café en zona de selva. El común de los trabajos son en zona de costa, donde las condiciones, digamos, son más controlables y potenciales. Antes de introducirnos al problema del café sembrado bajo sombra, hago un pequeño paréntesis para compartir con el común algunos conceptos y experiencias de trabajos realizados en precisión remota. Para empezar, ¿qué es la precisión remota? Pues es el conjunto de técnicas que nos permiten recoger la información de objetos de forma no intrusiva. Uno de los ejemplos clásicos, como se muestra acá en la figura, es el uso de imágenes de satélite que utilizan el sol como fuente para recoger información de los objetos. Ok. Y ahora, ¿qué tipo de información es la que recoge comúnmente la precisión remota? Aquí en la figura comparto con ustedes un slide donde se muestra el tejido de la vegetación. ¿Qué es lo que sucede? La luz incide sobre el tejido vegetal, una parte de esa luz, de esa energía que incide, es reflejada, otra parte es absorbida y otra parte es transmitida. Ahora, de la energía que es absorbida, es aprovechada por las plantas para hacer fotosíntesis. Sin embargo, como todo proceso termodinámico, no es 100% eficiente, y una pequeña parte de esa energía es emitida en forma de calor o fluorescencia de clorofila, como se muestra en la figura. Ahora, las técnicas basadas en precisión remota, en el común de los casos, más del 90%, están basadas en la energía que reflejan los tejidos vegetales. Ahora, ¿cómo se aplican las técnicas de precisión remota para el estudio de la vegetación? Aquí en este slide comparto con ustedes algunos ejemplos de los trabajos que he realizado
utilizando esta técnica. Por ejemplo, tuve la oportunidad de poder hacer digamos, monitoreos en Mozambique, 12 metros sobre el nivel del mar, zona de costa, y donde nuestro objetivo fue, bueno, el objetivo principal del trabajo fue estimar el estrés en la vegetación. Pero en el camino, utilizando las técnicas remotas, pues calculamos cobertura, incluso concentraciones relativas de clorofila, y finalmente la temperatura del follaje, como mostraré en el siguiente slide. La cobertura foliar. Bien, aquí en este slide comparto con ustedes lo que hicimos en ese experimento. Ya comenté que esta es una zona de costa, 12 metros sobre el nivel del mar. Este es un experimento de 1.5 hectáreas en realidad. Y aquí lo que pueden ver son 4 tratamientos de camote con diferentes déficits hídricos. Lo que ustedes observan aquí es una combinación de 2 técnicas. Por un lado tenemos las técnicas basadas en precisión remota y uso de drones que nos permiten colectar las imágenes. Y por otro lado vemos el uso del GIS, donde interactuando juntos nos permiten hacer este tipo de trabajos que son en realidad estadísticas calculadas a nivel de plantas. En este caso es a nivel de plots o parcelas, porque lo que nos interesa a nosotros es resumir la información. ¿Qué es lo que está pasando con los cultivos? Y esto recalco porque el común de instrumentación que nosotros utilizamos para poder caracterizar o entender qué pasa con la vegetación es a nivel de hoja de foliolo. Entonces, combinando estas 2 técnicas, uno, el uso de drones y sensores remotos montados en ellos, tenemos un importante factor de escala. En tiempos reducidos, en tiempos cortos podemos obtener toda esa información y utilizando sistemas de información geográfica podemos integrarlas y resumirlas e incluso calcular estadísticas que nos permiten obtener mejores resultados. Aquí en este slide comparto cómo nosotros podemos calcular las coberturas. En cada uno de los plots o parcelas que se ven en la figura a la derecha, observamos cuál es la cobertura de cada uno de estos casos de las variedades de camote que se sometieron en este experimento. Trabajo que fue publicado en este paper que comparto hoy, en esta figura. Asimismo, también podemos calcular la temperatura. Como el caso de los seres humanos, nosotros, ya existen umbrales a partir del cual nosotros podemos saber si tenemos algún tipo de infección. Temperaturas mayores a 37 grados, 38, 39, implica que tenemos algún tipo de problema. Y ese tipo de tecnologías ya se utilizan en la vegetación. De forma similar al slide anterior, aquí muestro cómo utilizando drones, sensores remotos y sistemas de información geográfica que nos permiten resumir la información, nosotros podemos calcular la información a nivel de toda la plantación, en cada una de las parcelas, y poder caracterizarlas. En este caso, porque nosotros queríamos determinar qué variedad de camote era la más tolerante al estrés hídrico. Como pueden ver acá en la figura de derecha, tenemos una barra de colores que nos permite interpretar de forma rápida qué está pasando con la vegetación. Las zonas azules implican que están bien, las zonas rojas, elevadas temperaturas, pues están mal. Como pueden apreciar incluso, dentro del interior de cada parcela hay zonas que tienen diferentes mosaicos o diferentes colores, y es porque no todo es uniforme. Y esa es una de las razones por la cual las medidas a nivel de hoja de foliolos no representan fielmente lo que pasa a nivel de toda la planta, y razón por la cual combinamos estas 2 técnicas para poder interpretar de mejor manera qué pasa con las plantas. Ok. Ya compartí con ustedes un pequeño concepto de lo que es la precisión remota, compartí algunos ejemplos de cómo se aplica esto en condiciones de costa, digamos ideales, e incluso donde se separan o se retiran las plantas que son, digamos, invasoras. O sea, solamente analizamos la información que nos interesa, que en el caso de los ejemplos solamente era camote. Ahora, ¿qué pasa con nuestro problema? ¿Qué pasa con el café? Pues antes de esto, quisiera compartir con ustedes, quisiera que se introduzcan en el problema y puedan ver lo que realmente es sembrar café en zona de selva. Lo que muestra en la figura es una representación 3D de la zona donde trabajamos, Hermilo Balizán. Pues como ven, es un relieve no uniforme e incluso la pendiente no es constante. A medida que uno sube, pues se da cuenta que va cambiando las pendientes. ¿Y qué es lo que nosotros queremos obtener? Pues lo que vamos a obtener son imágenes como la que muestro en el slide de la izquierda. Aquí lo que he hecho es superponer la imagen que realmente recogemos utilizando una plataforma aérea no tripulada. ¿Y qué es lo que al final nosotros deseamos obtener? Pues deseamos obtener un corte transversal de esa imagen, un ortomosaico, que lo que quiere decir es que de esa imagen que recogemos del relieve, deseamos nosotros obtener la proyección con respecto al plano
o con respecto a la Tierra, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen. Ok, y ahora nos introducimos un poco más en el... En la figura de la derecha ustedes pueden ver cómo se siembra el café realmente en condiciones normales, en la zona de Emilio Barizón. ¿Cuáles son las preguntas o los retos de trabajar con este cultivo? Pues número uno, desarrollar un protocolo de adquisición de imágenes aéreas. Como pueden ver, cómo se siembra el café en estas condiciones es completamente distinto a cómo se siembra otros cultivos en zona de costa. No podemos utilizar el mismo criterio, no podemos utilizar el mismo protocolo. Número dos, someter las tecnologías. En el mercado actualmente existe una diversidad de instrumentos, tecnologías geniales, valga la redundancia. Sin embargo, todas esas tecnologías no necesariamente se van a adaptar a la realidad de nuestro problema. Tercero, una vez sometido a las tecnologías, ¿cuáles son las tareas o las actividades que restan por hacer para poder resolver nuestras preguntas y problemas? Cuarto, clasificar el café. Como ustedes pueden ver en la figura, no solamente hay árboles junto con los cafetos, también hay otros arbustos y pequeñas plantas. Entonces, como a nosotros solo nos interesa estudiar el café, necesitamos un criterio, un protocolo que nos permita filtrar todo aquello que no nos sirve y quedarnos únicamente con el café. Y finalmente, realizar las estadísticas a nivel de cada una de las plantas de café que nos permitan integrar toda la información y poder, en este caso, calcular o estimar el contenido de nitrógeno a nivel foliar, como el ejemplo que mostré en los slides anteriores. Vamos a resolver cada uno de estos retos paso a paso. Primer reto, adquirir los datos. Bueno, para atacar y resolver este problema, lo primero que hicimos fue obtener imágenes de alta resolución de un repositorio que se llama ESRI de la NASA. Esta información nos permitió a nosotros determinar el área de estudio, o sea, qué tiempo iba a volar el dron. Recuerden que estos vehículos aéreos no tripulados tienen una autonomía de vuelo y es importante conocer el área que vas a monitorear para de esa manera poder controlar los tiempos que va a trabajar. Bueno, eso lo pudimos hacer de forma fácil, se podría llamar de esa manera, utilizando estas imágenes que no necesariamente son actuales, porque no nos interesa de momento, lo que nos interesaba era conocer el área a monitorear. El punto número 2 y muy importante, como ya vieron en la imagen que presenté 2 slides anteriores, estamos hablando de una zona de pendiente. Entonces, el vehículo tiene que volar a diferentes alturas. Entonces, nosotros necesitamos crear un protocolo que nos permita obtener las imágenes sin tener algún tipo de problema técnico o logístico. Así que lo que utilizamos fue descargar o utilizar imágenes, usamos información DEN, que lo recuperó del satélite AIRSAR de la NASA, que nos permitió tener una idea del relieve. Como ya les comenté, el relieve no es uniforme, incluso la pendiente no es constante. Este pendiente puede cambiar cada 15 o 20 metros subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero que nada, obtener curvas de nivel que nos permitía tener una idea de cuáles eran las alturas. Luego el dron se desplazó de sur a norte, de tal manera que de sur a norte conservábamos una misma altura. Luego cambiamos el protocolo para que suba un poco más, y de esa manera poder recorrer nuevamente en esta oportunidad de norte a sur y así sucesivamente para recorrer todo el área. Todo esto soportado con las curvas de nivel que nos permitían tener datos de cuál era el relieve actual, o sea, en tiempo real, de la zona donde estábamos trabajando. Bueno, con esos 2 pasos que acabo de señalar, nosotros ya teníamos un protocolo o una idea de cómo recoger las imágenes. Sin embargo, como ustedes ya han observado, el café se siembra bajo sombra. El café que está sembrado bajo la sombra, ya no hay forma de recuperar esa información. Así que, luego de hacer nuestros análisis, nosotros calculamos que entre un 30 o 40% de los cafetos no están bajo la sombra de las cubiertas de los árboles. Sin embargo, eso no es suficiente. Tomen en cuenta que los árboles que se siembran allí son de 20, incluso 30 metros de altura. Entonces, también es importante el momento de la medida. ¿Por qué el momento de la medida? Porque esos árboles generan sombras. Lo que muestro acá en la figura de la derecha es una simulación de cómo cambia la intensidad de luz a lo largo de un año juliano. En los ejes X y Y pueden ustedes ver la hora del día, en el eje Y pueden ver el día del año, y en el eje Z la intensidad. Pueden ver que esas sábanas representan los cambios de iluminación a lo largo del día y a lo largo del año. De la misma manera, también se puede estimar la altura del sol. ¿Cuál era nuestro propósito? Pues recoger los datos donde haya menos sombra. Y ese momento es en el mediodía solar.
el momento en el cual la sombra casi es perpendicular a cada uno de los árboles. De esa manera nosotros teníamos la certeza de que la información que no está bajo la copa de los árboles no se veía interferida por la sombra que podían generar sus vecinos. Bueno, ya teníamos la metodología para volar y recoger datos, genial, tenemos los datos crudos. ¿Cuál fue el segundo paso? Pues someter tecnologías. A lo largo del proyecto nosotros sometimos diferentes hardware. Como pueden ver, lo primero fue someter las tecnologías o los UAVs. Sometimos 3 UAVs. Aquí en la figura muestro 2. El Microcopter versión 3 y el Inspire 2 de DJI. Bueno, yo he trabajado con ambos instrumentos. Puedo señalar que el Inspire 2 es un instrumento bastante cómodo para gente que tiene poca experiencia trabajando en aeromodelismo. Es plug and play en realidad. Sin embargo, para este tipo de trabajos quizás no es lo más conveniente. No fue lo más conveniente en realidad. Incluso nosotros tuvimos un pequeño problema técnico en el cual el vehículo no trabajó. Tardamos 4 meses para poder repararlo. Sin embargo, la tecnología de microcópter, que es un dron incluso un poco más económico, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que uno mismo lo puede armar, uno mismo lo puede ensamblar. Tienes un backup, tienes una reserva de accesorios y partes que uno mismo lo puede utilizar para poder, en caso de tener algún problema logístico, solucionar el problema en campo. Eso es muy importante, especialmente cuando trabajas con cultivos donde tú quieres conocer cuál es el estado fenológico en cada, o sea, tú necesitas información en el tiempo y por eso tú necesitas una herramienta que sea fiable. Además de la logística, o sea, el hecho que tú puedes ser autónomo al momento de armar, tener algún problema técnico, otras cosas importantes y detalles importantes es la capacidad de carga, puedes cargar hasta 2 kilos, y también algo quizás un poco técnico, pero también vale la pena señalar, es que esto tiene electrónica que te permite adaptar sensores. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes instalar el sensor que creas más conveniente dependiendo tu aplicación o lo que tú quieres estudiar. Como se puede ver en la figura superior, nosotros conectamos los sensores que nosotros veíamos conveniente para someter en las condiciones como es de siembra de café. Otra tecnología que nosotros sometimos fueron los sensores multiespectrales. Aquí nosotros trabajamos con 2 sensores. Un sensor de 3 bandas de la empresa Tetracan y un sensor de 5 bandas de la empresa MicaSense. Bueno, cada uno tiene sus puntos altos y bajos. En el caso de la tecnología de Tetracan de 3 bandas, pues es una tecnología económica, si podemos llamar de esa manera, comparada con con la tecnología de MicaSense. Sin embargo, existen detalles técnicos muy importantes que vale la pena señalar y razón por la cual nosotros elegimos la tecnología de MicaSense. Para empezar es la cantidad de información. El hecho de que esta cámara, este sensor te brinda 5 bandas, 5 colores, si podemos llamar de esta manera, pues nos permite a nosotros recoger mayor cantidad de información de los cafetos. Número 2, que también es algo técnico, pero vale la pena mencionar, es que en la actualidad las tecnologías que se utilizan en la agricultura de precisión y en otras líneas tienen información propietaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que uno recoge está encriptada, está en un formato RAW. Entonces, tú solo puedes desencriptar esa información utilizando las herramientas que te brinda la empresa, o caso contrario, estas empresas se alían con otras empresas para que de esa manera forman equipos y brindan un paquete, digamos, más fácil para el usuario. Entonces, todas las tecnologías ya hacen lo mismo. Entonces, uno se siente atado. No solamente es comprar el hardware, también tienes que comprar el software para que de esa manera pueda hacer más plug and play o quizás con hacer menos pasos tú tienes un dato. Sin embargo, tú no tienes control sobre la información. Es aquí donde algunas empresas, como es el caso de MicaSense, también, además de tener esas alianzas con otras empresas, te brinda librerías para que tú puedas construir tus propios software, tus propios programas que te permitan desencriptar esa información y de esa manera poder interpretar las imágenes o la información que te brindan utilizando los softwares o programas que uno desea o que cree más conveniente. Y otro punto importante a señalar es la tecnología que brinda MicaSense. Una de esas tecnologías es, por ejemplo, un sensor de luz que tiene montado y que permite, por ejemplo, optimizar la adquisición de imágenes incluso cuando hay cambios bruscos de luz. Como se muestra acá en la figura de la superior, pues estoy mostrando que nosotros siempre volábamos a campo abierto, pero de repente puede pasar nubes y esas nubes generan cambios de luz y esos cambios de luz pueden perjudicar la adquisición de imágenes. Quiere decir que las imágenes no son tan nítidas, si se puede llamar de esa manera. Entonces, todas estas características nos decantaron a señalar de que la tecnología que brinda MicaSense fue la más apropiada para nuestro estudio.
Bueno, ya probamos, sometimos hardware, ya nos dimos cuenta de las cosas, o digamos, qué podíamos resolver utilizando la tecnología comercial. El siguiente paso era qué es lo que nosotros podemos aportar para realmente resolver el problema. Porque lamentablemente la tecnología comercial puede ser genial, pero no te va a resolver todos los problemas. Necesitas adaptar, necesitas crear lo tuyo y de esa manera poder resolver cada uno de los problemas que se te presentan. Una de las primeras tareas que nosotros realizamos fue desencriptar la información que brindaba las cámaras de MicaSense, en este caso la RTHM. ¿Por qué? Pues esto, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero resulta que en el mundo de la fotogrametría, el software más popular, el más robusto, digamos, es P4D. P4D es un software que te permite pues, hacer registro de imágenes, corregirlas, adaptarlas, etcétera. Como ya comenté, esta empresa está asociada con muchas empresas de sensores multiespectrales, tiene una base de datos muy extensa y te resuelve todo tipo de problemas. Simplemente señalas dónde están las imágenes que has recogido y el software te brinda lo que tú deseas, que es un mosaico enorme. Recuerden que nuestra zona de estudio es de alrededor de 3 hectáreas. Lamentablemente, con una sola imagen no podemos recoger toda la información del café. Necesitamos recoger más imágenes y todas esas imágenes para poder trabajar e interpretarlas de mejor manera las necesitamos unir. Entonces necesitamos de un software como el P4D para eso. Pero lamentablemente el P4D está desarrollado para resolver el común de los problemas, que lo hace muy bien. Yo lo utilizo, por ejemplo, en el ejemplo que mostré en Mozambique, yo utilizo el P4D para poder hacer esos mosaicos de 1.5 hectáreas para el camote. Pero en el caso del café sembrado para la sombra tuvimos algunos problemas que mostraré en los slides que más adelante. Entonces, ya conociendo ese problema, nosotros necesitábamos desarrollar un software que nos permita desencriptar la información que nos brindaban las cámaras de RTHM. Aquí en el slide comparto parte de ese script, donde nosotros podíamos ya, digamos, de la información que teníamos en formato RAW que no se puede interpretar, ya podíamos obtener imágenes que nosotros podíamos aprovechar utilizando otras herramientas. Ahora, como ya comenté, lamentablemente con una sola imagen no podemos resolver el problema. Necesitamos unirlas para que de esa manera interpretar todo lo que pasa en nuestra zona piloto. Entonces es aquí donde nosotros utilizamos un software que nosotros implementamos. Este software se llama ISAM, es un software desarrollado en lenguaje C y que tiene como principal ventaja el hecho de que no necesitas puntos de control en tierra o referencias para poder unir las imágenes. El común de los softwares comerciales para poder generar mosaicos o unir las imágenes utilizan puntos en tierra para de esa manera mejorar su eficiencia. El caso de ISAM tiene otro criterio. Lo desarrollamos pensando en aquellos lugares o en aquellas zonas donde no existe ese tipo de información. Lo que hace el software, de forma muy simple para explicarlo, es encontrar sus propios puntos de control en cada una de las imágenes y luego los va uniendo. Los une utilizando criterios estadísticos y también fronteras que el usuario mismo define. Aquí en este slide muestro con ustedes un pantallazo de lo que es el software que nosotros implementamos y que sometimos en nuestra zona de estudio en el MIRE Badisán. Como pueden ver aquí, a la derecha, tenemos un mosaico constituido por la unión de 2 imágenes. O sea, lo primero que hicimos fue someter el ISAM para unir las imágenes obtenidas por la cámara Tetracan de 3 bandas, porque fue con la que nosotros iniciamos el proyecto. Nuestro propósito siempre fue reducir los costos. O sea, si nosotros hubiésemos obtenido resultados óptimos utilizando el sensor de 3 bandas, hubiese sido genial. Sin embargo, al margen de que nuestro objetivo también es reducir los costos, nuestro objetivo principal es obtener información del café, la información que sea más valiosa, ¿no? Así que por esa razón nos decantamos por la cámara de 5 bandas. Entonces, ya sometido el software para unir imágenes de 3 bandas y tener mosaicos o información de los cafetos, por lo menos la información para empezar el trabajo, empezamos a trabajar y a someter el software para ver si es posible trabajar con imágenes de 5 bandas como es la que nos brinda la cámara RTHM. Uno de nuestros primeros pasos fue desencriptar esa información para que nosotros así podamos utilizar nuestro software, el que habíamos implementado, que lamentablemente no tiene librerías extensas o no tiene uniones, si puede llamarse de esa manera, con otras empresas para que podamos desencriptar esa información de forma rápida. Eso lamentablemente no es así. Entonces, el script fue para eso. El script en Python fue para liberar esa información y poder utilizarlo con paquetes y software que nosotros creamos convenientes. Y utilizando ese script y utilizando QGIS, una plataforma, un sistema de información geográfica, nosotros pudimos someter exitosamente
nuestro software y poder obtener información de nuestra área de estudio utilizando la cámara RTHM de 5 bandas, como pueden ver ahí en la figura. Ahora, si bien es cierto, nosotros tuvimos, o por lo menos podemos señalar que para nuestro caso de estudio, el software que utilizamos para generar los mosaicos quizás fue el más apropiado, pero también es importante señalar que el Pix4D es un software poderoso, potente, se usa con mucha asiduidad en el mundo de la fotogrametría, como ya comenté, así que creo importante compartir con ustedes una pequeña tabla donde trato de resumir cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Tomen en cuenta que antes de hacer el estudio, el análisis de los datos, etcétera, necesitamos los datos. Así que es importante, digamos, tener claro cuáles son las etapas que nosotros realizamos para llegar hasta el análisis de los datos. Aquí en la tabla puedo resumir que los detalles más importantes es, por ejemplo, el hecho de que Pix4D tenga alianzas con otras empresas, pues permite que ellos puedan, digamos, brindar la información en toda su resolución. Por eso es que en el caso de nuestra cámara RTHM de 5 bandas, nos brinda información en 12 bits, porque ellos tienen acceso a toda la data, tienen acceso a todo, tienen los naxos, bueno, lo tienen todo completo. Sin embargo, en nuestro caso, pues nuestro software solo tolera hasta 8 bits de resolución. Otro detalle importante es que Pix4D, como ya comenté, tiene alianzas con diferentes empresas, así que es muy fácil desencriptar la información. Sin embargo, en el caso de Lisan, necesitas previamente hacer desarrollo para poder desencriptar la información y luego poder trabajar con este software. Y bueno, y por último, el costo, ¿no? Tenemos el costo del Pix4D, bueno, es un software comercial, mientras que el nuestro es de desarrollo, es libre y implementado en OS, incluso multiplataforma. Y aquí, en este slide, comparto con ustedes algunas de las razones por las cuales nos decantamos a utilizar nuestro software en lugar del Pix4D. Aquí a la izquierda comparto con ustedes la data que va a ser producto de, o sea, que vamos a utilizar como materia prima para nosotros realizar nuestros estudios, que es el ISAN, la figura de la izquierda, y aquí en el mosaico de la derecha es el que nosotros hemos podido obtener con el Pix4D. Ojo, incluso nosotros aquí introducimos puntos de control, como señalé, puntos de control para poder mejorar la eficiencia, y aún así, pues tenemos algunos huecos, como ustedes pueden observar en el extremo, en la parte superior del mosaico del Pix4D. Esto es probablemente porque en esa zona no había puntos de control. ¿Pero por qué no había puntos de control? Pues porque lamentablemente allí había árboles y era difícil colocar los puntos de control. Tomen en cuenta que estos puntos de control uno los tiene que colocar fijo, o sea, de forma física, y luego recoger el dato, y luego esto introducirlo en el software. ¿Y qué pasa si estás en una zona como el café donde hay árboles, y lamentablemente para que tú puedas ver el punto de control en la imagen, pues este tiene que visualizarse, no puede estar debajo de un árbol. Así que todas esas razones nos empujaron y nos decantaron a usar nuestro software, como se puede ver aquí en esta figura, por ejemplo. Otro de los problemas. Aquí a la derecha estoy haciendo un zoom de la zona del punto 1. Como pueden ver en el caso del Pix4D, al margen de brindarte un resultado, vemos que las proyecciones tienen formas un poco difíciles de interpretar. Esto es probablemente porque tienes allí café, que es digamos, crece hasta un metro y medio, dependiendo de su edad, y tienes árboles a diferentes alturas. Los algoritmos que este software utiliza para hacer su ortomosaico o obtener un corte transversal, pues brindan este tipo de, digamos, como manchas de agua. Sin embargo, en el caso de Lisan, que es un software que nosotros hemos implementado, utilizamos un criterio más simple, quizás no tan complejo, simplemente utilizar vecinos cercanos para tener una aproximación que, como pueden ver, al margen de no tener esa, digamos, esa nitidez, porque estamos hablando de 8 bits versus 12 bits, pero sí podemos obtener información que nos interesa, que son los cafés, que son esas pequeñas bolas o círculos rojos que se observan en la imagen. Bueno, luego de todas estas etapas, nuestro propósito era obtener información, ya las tenemos. En este caso, con el ISAN, nuestro software, nosotros pudimos obtener la información de las 2.5 hectáreas que correspondían a nuestra zona piloto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, queremos estudiar solo café. No nos interesan los arbustos, los árboles. Será un 30-40% de todo el mosaico, pero bueno, es la información que nosotros podemos estudiar, la que está limpia. Entonces, para ese propósito, como ustedes pueden ver esta figura, pues acá en la figura se ve bien claro. Pueden ver la cantidad de árboles, arbustos, etcétera, y el café son pequeñas zonas. Nosotros necesitábamos también trabajar en algoritmos, en criterios que nos permitan discriminar el café del resto de plantas que existían en nuestras imágenes o datos.
Bueno, aquí realizamos un gran esfuerzo en realidad, probamos diferentes metodologías, todas ellas basadas en información espectral, quiere decir en los colores que se obtienen a partir de las imágenes de la cámara RTHM. Como ya comenté, fue la cámara que al final nos decantamos, ya que nos brinda mayor información. Y justamente esa información que queríamos no solamente era para obtener, digamos, mejor información del café, sino también para que nos permita y nos ayude a clasificarlos, porque la clasificación también es un problema. Utilizamos diferentes criterios, random forest, etcétera, e incluso un análisis de textura, que es una técnica muy interesante, que te permite crear bandas virtuales para que de esa manera mejores tú las técnicas de clasificación. Sin embargo, utilizando todas estas técnicas, el método más apropiado fue el de máxima probabilidad, un método clásico, y los resultados se muestran aquí en la figura. Muy bien. Ok, una vez tenido ya nuestras imágenes, nuestra información, una vez ya limpiado la información y teniendo solamente la información del café, el siguiente paso fue cómo nosotros vamos a estimar nitrógeno foliar en los cafés. Pues para eso nosotros utilizamos dos tecnologías. Uno de ellos fue un instrumento conocido como SPAT, es un clorofilómetro. Este instrumento te permite a nivel de foliolo, como pueden ver acá al técnico que está recogiendo datos en el foliolo, te permite estimar el contenido de nitrógeno, pero a nivel de foliolo, o sea, de hoja. ¿Sí? Sin embargo, como ya pueden ver, en el caso de, bueno, esto puede ser útil, digamos, si tú tienes un pequeño invernadero donde tienes una cantidad pequeña de plantas, entonces lo puedes controlar. Pero si tú estás hablando de hectáreas, ese tipo de instrumentos no son prácticos. Así que nuestro propósito fue estudiar qué técnica basada en la reflectancia, o sea, la luz que se refleja de la vegetación, puede ser aprovechada para poder hacer este tipo de estimaciones. Para ese propósito, nosotros hicimos una correlación. ¿Cómo hicimos la correlación? Pues recogimos información de foliolos utilizando el clorofilómetro SPAT, tecnología comercial validada, y en paralelo nosotros recogimos información utilizando un espectrómetro, que es un instrumento que nos permite recoger información de la vegetación en un rango amplio de longitudes de onda. Como pueden ver, nosotros lo que hicimos es, en un foliolo recogemos información con el SPAT, un instrumento validado, versus un instrumento que recoge información de la reflectancia y a nivel de foliolo. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es hacer validaciones, hacer comparaciones, encontrar qué zonas del espectro de reflectancia de los foliolos se acercan o se aproximan más a los datos recogidos por el clorofilómetro o instrumento comercial. Aquí en la figura de la derecha muestro las señales, las firmas espectrales de algunos foliolos que recogimos y sus datos recogidos por el SPAT. Con esta información, nosotros lo que hicimos fue calcular diferentes índices de vegetación, tomando en cuenta de que nuestro sensor multiespectral, la cámara de 5 bandas, solo puede calcular un número limitado de índices, perdón, ya que solamente tiene 5 bandas o 5 colores. Tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta la información que nos brinda el SPAT, nosotros hicimos correlaciones y encontramos que el índice NRI, que estoy mostrando acá en la figura inferior derecha, es el que mejor correlación se obtuvo utilizando los datos del SPAT como referencia. Entonces, en resumen, lo que hicimos primero es escanear, si se puede llamar de esa manera, monitorear en campo, recoger datos con este instrumento comercial llamado clorofilómetro SPAT, que nos brinda datos de nitrógeno pero a nivel de hoja. Luego, en paralelo, recogimos datos utilizando un instrumento que recoge la reflectancia de las hojas, pero en un rango amplio, con el propósito de poder encontrar qué región, qué índice es que se aproxima más a los valores que nos brinda este instrumento comercial. Y de esa manera poder escalarlo a nivel de imágenes. Con esta información, nosotros lo que hicimos, aquí en la figura acá vemos y comparto con ustedes un producto final. Recuerden, este mosaico que muestro aquí es el que mostré anteriormente. Es el que nosotros obtuvimos a partir de unir las imágenes utilizando el ISAN, nuestro software que genera mosaicos. Ya procesando la información, ya utilizando la clasificación, rescatando únicamente los cafetos que no están sembrados bajo sombra, y aplicando ese índice que mostramos que se llama NRI, que pudimos validar utilizando la tecnología comercial, pero a nivel de hojas, lo aplicamos a nivel de imágenes. Y aquí en la figura muestro en colores lo que interpreta o lo que está pasando con el contenido de nitrógeno, pero ya a nivel de imágenes, ya no a nivel de foliolos. Lo que está en azul corresponde a cafetos que tienen bajo contenido de nitrógeno y lo que está en amarillo y en rojo a los que tienen alto contenido de nitrógeno.
Por ejemplo, aquí, en esta figura hago un zoom de esta zona que está prácticamente un poquito más arriba del medio de la imagen del mosaico, y podemos ver una zona que tiene bajo contenido de nutrientes, bajo contenido de nitrógeno, mientras que en la parte inferior del mosaico tenemos un contenido alto de nitrógenos, como se puede ver allí. Conclusiones de este trabajo. Debo señalar que este estudio resulta un esfuerzo multidisciplinario para mostrar que es posible aplicar con éxito técnicas de precisión remota al estudio de cultivos sembrados en selva alta. Durante nuestro trabajo, durante este casi año y medio de trabajo de campo que realizamos, sometimos diferentes tecnologías, y en virtud de esas tecnologías que sometimos, observamos cuáles eran los puntos altos y bajos de cada una de ellas, y creamos herramientas que nos permitieron en conjunto, o sea, quiere decir, utilizando la tecnología comercial y el desarrollo que realizamos, poder resolver el problema, que en este caso fue estudiar el estado nutricional de los cafetos. Un detalle también importante a señalar aquí es que aquí tenemos el conjunto de dos herramientas, como mostré en los ejemplos del trabajo hecho en Costa. No solamente es la información multiespectral, la que se obtiene utilizando drones y sensores montados, también es el análisis espacial estadístico que se puede realizar utilizando sistemas de información geográfica. Esos en conjunto nos permiten integrar la información que pasa pero a nivel de toda la cubierta, no únicamente en una hoja, que es lo que el común de la tecnología comercial realiza. Y finalmente, en este estudio, financiado por Tecnocer, nosotros presentamos paso a paso una herramienta que permite al agricultor decidir por un uso eficiente de los fertilizantes en los cafetos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues honestamente debo reconocer que la clasificación de los cafetos se puede mejorar. Para eso nosotros podemos aprovecharnos de la distribución uniforme que tienen los cafetos. Como han podido ver en las figuras, en las imágenes que compartí, los cafés se siembran de forma periódica. Eso en la naturaleza no es común, no es natural. Como lo hacemos artificialmente, hay una periodicidad. Y eso implica que nosotros podemos aprovecharnos de las formas que se puede obtener, recoger a partir de las imágenes que se tienen ya, para poder tener una mejor clasificación de los cafetos sembrados allí. Otro detalle importante y que también señalé es que en el estudio realizado a nivel de hoja, donde comparamos las medidas basadas con el clorofilómetro, que nos permite estimar nitrógeno a nivel de hoja, versus las señales de reflectancia, las firmas espectrales que se obtienen también de las mismas hojas, podemos encontrar zonas quizás más atractivas. No, quizás no, en realidad hay zonas más atractivas para poder estimar nitrógeno en este caso. Sin embargo, nos vemos limitados a lo que la tecnología comercial nos brinda. Por eso es que nuestra regresión, nuestro coeficiente de determinación es del 65%. Esto se podría incrementar si nosotros tuviéramos herramientas que nos permitan recoger la información espectral en la banda que nosotros deseamos, ¿no? Y finalmente, a lo largo de nuestro estudio, pues, aprendimos mucho del café y también nos dimos cuenta de algunos puntos que todavía se podían mejorar o temas de investigación. Uno de ellos es cómo podemos nosotros estimar el rendimiento de los cafés. Y para eso nosotros planteamos una nota de concepto que permitiría hacer estimaciones de los rendimientos de café utilizando imágenes en general. ¿Cuáles son las ideas preliminares de este algoritmo? Pues el primer paso es recoger imágenes, como por ejemplo con un celular, como se muestra aquí en la imagen. Este es un cafeto, se recoge una imagen, en este caso fue recogido con un celular, con un móvil, y aplicar algoritmos, Machine Learning, por ejemplo, que nos permita detectar los granos de café, solamente los granos de café, y seguidamente clasificarlos y de esta manera nosotros tener una idea de cuál es el rendimiento de café por planta. Esta es una idea preliminar, utilizamos la información espectral, sin embargo, como se pueden percatar aquí en estas figuras, en esta clasificación, en cada una de las pequeñas figuras que corresponden a la clasificación que se hizo en el slide previo, tenemos varios granos de café. O sea, no solamente, o con solamente la información espectral no es suficiente. Bueno, puedes avanzar hasta cierto punto. Acá necesitamos criterios más profundos para poder, por ejemplo, discriminar las formas e incluso los colores, y de esa manera tener una predicción más precisa del rendimiento de café sembrados en campo. Muchas gracias por su atención. Este es el final de mi video. Muchas gracias a ti, Hildo. En realidad muy interesante el trabajo, ¿no? Ha sido un gran esfuerzo, un poco más de un año, casi 2 años de trabajo en campo, ¿no? Con lluvias, ¿no?
con todas las inclemencias del clima, pero se logró, ¿no? Y creo que es un gran aporte a la caficultura del país. Bueno, para comentar esta presentación tenemos a dos panelistas. En primer lugar tenemos a David Hale y en segundo lugar al señor Jorge Figueroa. David Hale tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial, una maestría en Educación y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director de Technoser Lab con sede en San Francisco, Estados Unidos. Ha trabajado en varias empresas desarrolladoras de hardware y software en los Estados Unidos, Europa y Asia. Como director de Technoser Labs, es responsable de identificar, probar e implementar tecnologías innovadoras que ofrezcan soluciones a la pobreza basadas en el mercado. Dave, agradeceremos nos brindes tus principales apreciaciones sobre esta presentación. Tu micro, Dave. Lo siento. Bueno, mucho gusto a todos y es un placer estar aquí con ustedes. Y fue una presentación muy interesante, Ido. Tengo unas impresiones de su presentación y tenía unas dudas, unas preguntas acerca de lo que presentó. Primero, quisiera saber cuáles problemas encontraron acerca de estudiar el café que está bajo sombra y si se puede usar. Bueno, mostró unas imágenes de satélite donde se puede ver solamente partes de los cafetos que están debajo sombra, y quiero saber cuáles fueron los problemas en ver los cafetos que están bajo sombra por satélite. Ok, muchas gracias por la pregunta. Honestamente, los cafés que están sembrados bajo sombra no son posibles evaluar utilizando técnicas de precisión remota, ya que la sombra está generando ruido sobre esa información. Nosotros nos focalizamos en recoger la información que no está sembrado bajo sombra. Por eso que una vez haber obtenido los mosaicos, o sea, haber unido las imágenes porque nuestra zona de estudio es grande, nos focalizamos en únicamente clasificar los cafés que están libres, que están limpios. Por esa razón también nosotros recogimos información no en cualquier momento, sino hicimos un estudio de la altura del sol dependiendo de la posición donde nos encontramos. Esta cambia durante el tiempo también, cambia a lo largo del año. Y recogíamos en el momento apropiado para que así los árboles que están alrededor pues no generen sombras. Esa es una de las razones también por las cuales hay muy poca información o trabajos utilizando drones y sensores como los que he mostrado, aplicados en cafetos en selva alta. En realidad hay mucha complejidad, hay muchas cosas que pueden generar ruido y que al final pueden perturbar la información. Con respecto a las imágenes de satélite, no lo compartí aquí en mi presentación, pero nuestro primer paso, la primera actividad que hicimos fue un estudio a nivel de satélite. Sin embargo, como también compartí, nuestro propósito siempre ha sido reducir los costos. Nosotros empezamos nuestro estudio utilizando imágenes de Sentinel-2, proyecto Copérnicus de la ESA. Las imágenes Sentinel-2 son geniales, tienen una frecuencia de 5 días, o sea, cada 5 días tenemos información. Pero el problema es que la resolución espacial es de 10 metros. Quiere decir que son píxeles de 10 metros por 10 metros, son muy grandes. El cafeto tiene una cobertura de 1 a 1.5 metros cuadrados. O sea, depende, bueno, pero no es muy grande, entonces no puedes discriminar ahí el café. Así que, por lo menos utilizando la información libre, los cafetos no se pueden estudiar. Pero ya en la etapa final de este proyecto, yo he utilizado imágenes high resolution de los satélites WorldView 2 y WorldView 3 que tienen una resolución de hasta 1.2 metros en el multiespectral. Estas imágenes que son de paga, ¿sí? Ya nos brindan una mayor resolución, pero aún esa resolución es insuficiente para el café, porque necesitaríamos que las imágenes sean mucho más, tengan una mayor resolución para poder discriminar el café. Por lo menos para el café, con imágenes satélites todavía es un reto. Sin embargo, para otros cultivos de la zona, como pueden ser, por ejemplo, cacao u otros árboles que tengan una mayor copa, una mayor área, una mayor cobertura foliar, podríamos utilizar imágenes high resolution, como la de WorldView 2 o WorldView 3, para poder estudiar el café, perdón, esos cultivos utilizando la metodología que yo compartí con ustedes. Y puede comentar también acerca de la importancia de integrar todos los niveles de datos que tienen
no sé lo que usaron QGIS tal vez, pero en el sistema que tienen geoespacial, puede comentar de la importancia de integrar todos los niveles de datos de los equipos en tierra y también de UAVs y también de satélite. Claro, claro, es cierto. Eso es un escalamiento. Hay tecnologías de downscaling, mass scaling, que justamente tienen como propósito llevar la información a nivel de campo o a nivel de satélite. Porque, bueno, lo que queremos es obtener información con menos costo, o sea, más barato, ¿no? Entonces, justamente esta tecnología de upscaling tiene como propósito validar técnicas o metodologías que nos permitiría utilizar imágenes como las de Sentinel, imágenes gruesas, pero disponibles gratis, utilizando pues estadísticas a nivel bueno, estadísticas que se validan con datos a nivel de campo, ¿no? Eso sería otra perspectiva, ¿no? Otro estudio. Pero sí, definitivamente sí se ha aplicado, he tenido la oportunidad de leer, de revisar esos papers y bueno, pues es lo que se utiliza actualmente y es un tema de investigación muy interesante y muy, muy atractivo, ¿no? Reduciríamos los costos. Sí. Y ¿qué ve cómo se podría descargar esta tecnología que investigaron al nivel del país, por ejemplo? ¿Qué es la oportunidad de escalar lo que hicieron acá? Es una pregunta muy, muy profunda. Honestamente, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para reducir los costos de la instrumentación y las tecnologías utilizadas. Por lo menos en todo lo que corresponde a software, hemos utilizado tecnología libre. En el hardware, pues hemos tenido que utilizar tecnología comercial, pero siempre nuestro propósito ha sido reducir los costos. Para poder escalarlo, pues, bueno, lo más fácil sería pues utilizar un satélite que tenga alta resolución. Ahora, eso sería, digamos, lo más trivial, ¿no? Bueno, lo otro quizás podría ser, como también fue es un propósito, es uno de los entregables del proyecto que tenemos con Tecnoceres, eh, además de generar el conocimiento, transmitirlos. O sea, transmitir lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos aprendido, las tecnologías que hemos utilizado, formar a gente, formar grupos, y porque, bueno, nosotros somos un equipo que tiene tiempo trabajando en esto, pero si nosotros formamos a esta gente y esta gente brinda servicios a cooperativas o a otros o a agricultores organizados, entonces podrían ellos aprovechar de esta tecnología, esta técnica que nosotros hemos implementado. Pero ¿usted cree que hay que usar los drones para llegar Bueno, a la resolución que necesita para hacer este análisis de café bajo sombra, ¿no? Quizás no necesariamente, ¿ah? No, quizás no. En realidad, la información está, por ejemplo, del satélite de alta resolución. Si nosotros hacemos un estudio de upscaling, como comenté, usando estadísticas que ya están publicadas, o sea, no hablo de cosas, de ideas, no hablo de trabajos que se han hecho, que se hacen, nosotros podríamos aprovechar esa información, aplicar estas técnicas y poder llevar la resolución de las imágenes a lo que nos interesa, ¿no? Y de esa manera, pues, podríamos barrer, digamos, extensas áreas utilizando la metodología que ya compartí con ustedes, ¿no? Ok, bueno, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a ti, Dex. Ahora cedemos la palabra a don Jorge Figueroa. Don Jorge es un profesional con 35 años de experiencia en cultivos tropicales, de los cuales ha dedicado 21 años a la cadena productiva de café, especialmente en aspectos de gestión, transferencia de tecnología y extensión agraria, orientada al fortalecimiento de organizaciones de productores, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo rural. Actualmente, Jorge se desempeña como especialista de la cadena productiva de café del Ministerio de Agricultura. Jorge, tus apreciaciones, por favor. Buenos días. En primer lugar, agradeciendo a la Alianza Café de USAID, Tecnocerf, por invitarme a esta muy interesante charla. Agradeciendo también al amigo Hildo Loaiza por el buen trabajo. Sabemos que estamos en el futuro
y hay que usar las herramientas tecnológicas de vanguardia, ¿no? Esto de tecnología de precisión representa un buen avance, y ya como lo dijo, hay temas que hay que trabajar ahora y que reducción de los costos y tener resultados interesantes. A la luz del trabajo que nos ha expuesto, vemos que hay espacio bastante para que los productores tengan ahí una herramienta muy útil que les permita trabajar el tema de fertilización, ¿no? Con una precisión interesante, y eso tiende a reducir los costos, que es una de las, digamos, uno de los problemas que se tienen en la caficultura, ¿no? Sabemos que tenemos actualmente, de acuerdo a estadísticas, son 440.000 hectáreas de café que tenemos en Perú, ¿no? Son 232.000 productores de café. Entonces, ese es un gran reto para, digamos, trabajarlo de la manera convencional. Entonces, felizmente, tenemos instrumentos de precisión, tenemos gente muy preparada, que ya como lo dijo Hildo, hay que seguir preparando más gente para que nos permitan tener, digamos, estas herramientas y trabajarlas en el campo, ¿no? Con los productores. Es bien cierto que es un gran reto, porque ya lo dijo, porque el café está pues a lo largo de toda la selva alta y con, digamos, condiciones geográficas difíciles, cafés bajo sombras, altitud. Entonces, tener un dato preciso es un reto, y es bien difícil, ya como lo demostró ahí en el trabajo, ¿no? No es igual trabajar en costa, donde hay cultivos, digamos, anuales, cultivos sin sombra, que es mucho más fácil, y el reto es en cultivo de selva, ¿no? Que en el caso del café son cultivos que en la gran extensión son bajo sombra. Entonces, y eso es muy interesante, y yo felicito por este trabajo. Y la idea, ya como le dijo el anterior panelista, el tema es cómo escalamos, ¿no? Porque el área de café es amplio, son 440.000 hectáreas, como le decía, y es un cultivo prioritario para el Ministerio de Agricultura, que ya el 2019 se terminó de elaborar el Plan Nacional de Acción del Café Peruano, y ahí vemos que hay que trabajar en muchos frentes, ¿no? Tecnología de producción, sanidad, tema de mercado, tema de institucionalidad. Entonces tenemos muchos frentes, y este es uno de ellos, y la idea es cómo conjugar a los diversos actores económicos dentro de la cadena. Hay actores económicos, digamos, a nivel central, los sectores, ministerios, hay actores, gobiernos regionales, gobiernos locales, cooperación técnica internacional, gremios. Entonces, esta es una cadena aquí a nivel nacional muy amplia, multiactor, multiinstitución. Entonces, la idea es cómo conjugamos todos hacia el desarrollo de quién es el actor, digamos, para nosotros, protagonista de todo esto, es el productor, ¿no? Cómo hacer que ellos tengan mayores ingresos, digamos. ¿Debido a qué? Hablamos de muchos, digamos, temas que se han presentado en los últimos 20 años, ¿no? El tema de la crisis de bajo precio, el tema de la roya, ahora estamos con el CODIP. Entonces, hay muchos retos, y lo bueno dentro de todo esto es que hay una cultura del productor cafetalero. El productor cafetalero, vemos a lo largo del tiempo que las áreas de café han ido incrementando, no ha habido, digamos, como en otras zonas, el cambio del cultivo hacia otros, y no ha habido abandono de cafetales. Entonces vemos que sí hay un espacio, pero el tema es cómo apoyarlos a ellos con todas estas herramientas, ¿no? La idea es tener alternativas de solución para el amigo cafetalero, para que siga produciendo el buen café que tenemos,
Y lo otro que el CODIP nos ha dado es todo un tema de restricción de la demanda, digamos, ¿no? Por el cierre de cafeterías y restaurantes. Pero por otro lado vemos que el incremento del consumo de café está en los hogares. Entonces, bueno, hay cosas que ahí ir pensando y trabajando, ¿no? Porque la idea es cómo nosotros nos aunamos y tenemos, digamos, todo un objetivo largo para que el productor de café tenga los ingresos debidos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos trabajando y reitero mis felicitaciones a este trabajo muy interesante, usar todo lo que es tecnologías de precisión para, y a las finales, apoyar al productor cafetalero, ¿no? Yo creo que eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. En realidad, agradecer a Hildo, David y Jorge, ¿no? Pasamos a una rueda de preguntas. Si alguien tuviera alguna consulta que hacer, mientras tanto, yo solo... Hildo mencionó algo muy importante, ¿no? Ahora se nos viene un reto adicional a toda esta actividad que viene a ser la transferencia de todo este desarrollo tecnológico que hemos trabajado con el CIP. Es así que estamos buscando aliados de la academia o de institutos de investigación, quienes quieran poder seguir sumando esfuerzos, ¿no? Con la finalidad de seguir desarrollando esta tecnología, ¿no? Ahora, con esta propuesta que nos hace Hildo de poder determinar y estimar cosechas, creo que es un segundo reto que tenemos con él y esperamos que otros actores se sumen. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O comentario? Buenos días, Oscar Cabezas. Buenos días, Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Interesante, felicitaciones por ese gran esfuerzo y por ese aporte a la tecnología en la caficultura peruana. Lo que quería preguntarle a Hildo era en el sentido siguiente de con qué frecuencia deberíamos hacer este barrido o este trabajo a nivel de campo para tener lecturas un poco más precisas sobre el tema de la fluctuación del contenido de nitrógeno. Y si eso se pudiera hacer también o extrapolar a otros nutrientes como potasio, fósforo y problemas de enfermedades de repente como la roya. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. A ver, en el caso, cada cultivo tiene diferentes estadios vegetativos, ¿no? En el caso del café, bueno, es un cultivo anual, pues la frecuencia estaría definido por las diferentes etapas que tiene el café hasta, bueno, hasta brindar los granos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la papa, que es el tema que más he investigado, nosotros recogíamos pues información semanal, porque bueno, nuestro objetivo, también depende del objetivo, claro, el objetivo allí era caracterizar qué pasaba con el cultivo, estimar rendimiento, por ejemplo. Pero si es el caso de enfermedades, como señalas, pues la frecuencia tendría que ser mayor. Una semana, por ejemplo, es la frecuencia más alta con la cual nosotros hemos trabajado. Con respecto a detectar otro tipo de nutrientes, pues esa es una pregunta bien interesante. Mira, como compartí, nosotros utilizamos sensores comerciales que ya recogen información en bandas definidas por el fabricante. Pero tú puedes hacer estudios donde puedas encontrar correlaciones o regresiones que te permitan explicar, por ejemplo, los otros nutrientes, potasio, sodio, etc. Pero quizás esa información que tú necesitas no la puedes obtener de la tecnología comercial. Es allí que donde yo hago un énfasis en que las firmas espectrales que yo obtengo, las he tenido que correlacionar con lo que me brinda el sensor comercial y con eso yo obtuve un coeficiente de determinación, digamos, bueno, ¿no? 65%. Y con eso yo obtuve mis estimaciones. Para poder mejorar ese producto, lo que tendría que hacer es hacer un estudio más exhaustivo y yo proponer en qué regiones debería medir mi sensor multiespectral montado en un dron. Ahora, con respecto a las enfermedades, en los primeros slides que yo mostré, compartí con ustedes algunas aplicaciones de termografía. La termografía es una emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta emite información. Ya no es una información que se recoge del tejido vegetal,
como es el caso de la reflectancia. La emisión es un concepto distinto, es información del interior de la vegetación y que incluso puede ser asintomático, o sea, antes de ver los síntomas, tú puedes saber qué pasa con la vegetación. Para este tipo de estudios, en el caso de enfermedades, pues yo propondría utilizar termografía, o que incluso siendo más atrevido, fluorescencia de la clorofila, que es una técnica nueva, entre comillas, que nos permitiría detectar las enfermedades incluso antes de ver los síntomas en la vegetación. Muy interesante, Hildo, ¿no? Detectar las enfermedades antes de que hayan los síntomas, solo midiendo el nivel clorofílico, algo así es. No, lo que pasa es que la técnica de reflectancia es la información que se refleja del tejido foliar. O sea, tiene que pasar algo en el tejido foliar para que tú obtengas información. Pero hay un grupo de técnicas también basados en remote sensing, en precisión remota, que recuperan la emisión. Como la temperatura es una emisión, no vas a ver un cambio en el tejido foliar, la planta emite. El detalle está cómo lo recoges, pero ya mostré que existen tecnologías que nos permiten recoger esa información. Esa data es mucho más precisa para poder ver problemas de enfermedades en las plantas. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Hay una pregunta del señor Víctor Abarca. ¿Hay factores externos que pueden variar o alterar los resultados como el clima, altura, precipitación, variedad de café? Bueno, los factores externos más importantes es la condición climática, como ya señaló el colega. Los cambios de luz, por ejemplo, para lo que es reflectancia, sí es un factor a tomar en cuenta. Por eso, esta tecnología de MicaSense, que al final yo me decanto, toma en cuenta estos cambios de luz y de una otra manera corrige o permite que nuestros errores sean menores, ¿no? Otro detalle importante es, claro, con qué variedad estás trabajando. Tomen en cuenta que las plantas tienen diferentes periodos vegetativos, incluso tienen diferentes colores, y esa información es importante tomarla en cuenta. Por eso uno de los pasos que, bueno, realizamos en nuestra interacción con el café es recoger información en el tiempo. Realmente primero hicimos una base de datos para tener los diferentes estadios del café, pero cada café debe tener diferentes comportamientos, diferentes tiempos, fechas de floración, etcétera, ¿no? Así que mi primer paso siempre es recoger o hacer una base de datos y a partir de esa base de datos, pues decidir en qué momentos recoger información, en qué no, dependiendo los diferentes estadios y los periodos, los estadios vegetativos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ya creo que hemos llegado a la parte final de este evento. Agradecer, ¿no?, enormemente a Hildo Loaiza y a su equipo de investigadores del Centro Internacional de la Papa, que han realizado un excelente trabajo, ¿no?, el cual está contribuyendo grandemente al desarrollo cafetalero. Ponemos a disposición de esta tecnología a los actores que crean o consideren necesario poder seguir desarrollándola. Así que no me queda más que, en nombre de Tecnocer y la Alianza CAFE, agradecer a todos por su asistencia. Muchas gracias y será hasta el próximo webinar.